Puedes viajar con tu CBD o con marihuana medicinal. Hoy te vamos a guiar a través de todo lo que necesitas saber para viajar con estos productos y para que tu viaje en estas vacaciones o cuando vayas a visitar a familia sea tan tranquilo como tu tratamiento. Soy José Lugardo Espejel, director de Sativa Care, donde impulsamos la educación sobre CBD y cannabis medicinal para pacientes y profesionales de la salud. Nos preguntan mucho sobre el tema del CBD y de los viajes. Es un tema que en la clínica siempre ha sido algo muy interesante y algo que hemos llevado de la mano inclusive con cada una de las familias. Entonces nos pareció muy interesante que seguramente hay muchas personas en México, en Estados Unidos y en toda Latinoamérica que tienen esta pregunta. Entonces hoy vamos a ver un poquito por qué es tan complicado viajar con CBD, cómo puedes viajar de forma segura y qué consejos pueden ser pues muy importantes y pues muy simples para que puedan seguirlos tú y tu familia. Entonces, lo primero que quiero ayudarte a entender es que cada país es diferente. Esto es lo más importante que debemos de entender. Entonces, todos los países diferentes que han intentado o que ya han regulado algún programa de CBD, de cannabis medicinal, inclusive de uso adulto, son completamente diferentes. Algunos de ellos van a tomar referencias de lo que ha pasado en otros países, pero cada uno tiene sus normas específicas. Entonces esto lo vuelve muy complicado porque no hay una sola regulación de marihuana que o criterios unificados que se puedan seguir en todo el mundo. Voy a mencionar un par que son muy importantes, sobre todo para la gran mayoría de personas que siguen nuestros videos. El primero de ellos es el de México. Y bueno, la gran mayoría de personas nos siguen de México y no sé si recuerdas, pero en 2021 se aprueba un reglamento de cannabis medicinal, pero antes ya teníamos algún tipo de regulación específica para el tema de cannabis. Entonces recuerda, solo para resumir, independientemente del país, todas las regulaciones del mundo se dividen en tres: uso adulto, uso medicinal, uso industrial. Entonces, primero que nada, familiarizarnos con cuál es con la que nos estamos familiarizando, ¿no? Entonces, nosotros nos enfocamos en el tema de salud, el tema medicinal. Entonces, desde ahí viene mucho de lo que vamos a ver hoy. Entonces, en México, ¿qué pasa? Hay un reglamento de cannabis medicinal y lo más importante de esto es que el reglamento menciona que tú puedes estar en posesión de tu cannabis medicinal siempre y cuando tengas tú algún documento de salud que lo ampare. Esto es igual para pacientes mexicanos como para personas que visitan México, que están afuera del país, que llegan en algún avión. Entonces, el reglamento menciona que tú puedes llegar al país con algún producto de cannabis medicinal siempre y cuando tengas una de estas dos. Uno, una receta que contenga tus datos, o sea, los datos que te identifican a ti como paciente, que trae la dosificación y bueno, ya sabrás todo esto que es muy importante, que trae una receta médica. Entonces, y debe de estar actualizada. Entonces, esto debe de también tener el número de cédula profesional de tu doctor, debe de traer también su firma, también algún domicilio donde se le pueda ubicar y obviamente el nombre de tu médico, pero también el número de días de tu prescripción. Esto es muy importante porque no es una receta ilimitada. Y también qué presentación y qué dosificación, qué fecha te fue prescrito el uso de cannabis medicinal y los datos del paciente que te identifican. Y también sería importante tener algún tipo de resumen de historial médico, etc. Esto es en el caso de México para pacientes mexicanos y también para personas que vienen de otros países. También la normativa mexicana menciona que si tú no cuentas con una receta, en el caso de que seas extranjero y estés visitando México, puedes traer algún documento que avale tu registro como paciente medicinal, lo cual me lleva al segundo país más relevante en esta discusión, que es Estados Unidos. Muchas personas vienen a México de Estados Unidos. Un saludo a todos los paisanas que viven por allá. Principalmente en el sur, pero bueno, ya estamos en todas partes del mundo. Yo viví 10 años por allá y entonces
recordarás que cada estado es diferente. Ya hay bastantes estados en la Unión Americana con algún programa medicinal. Y si recordarás, muchas veces no tenemos algún tipo de prescripción médica. En algunos casos sí lo hay, pero a veces no hay una prescripción médica, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, seguramente recordarás cuando tú aplicas, ya sea por el Departamento de Salud o dependiendo de en qué estado te encuentres, hay un registro de pacientes medicinales y este registro por lo general lo mantiene el Estado y entonces tú te registras y te llega una tarjeta, una medical card, y esta es la tarjeta que tú puedes utilizar para entonces traer tu medicina, tu CBD e ingresarlo de manera perfectamente legal al país. Ahora, esto es muy aplicable solo a este tipo de país, pero como te expliqué al inicio, cada país va a ser muy diferente. Entonces, Canadá, por ejemplo, aunque hay un mercado medicinal y un mercado de uso adulto, si te das cuenta, ir de Canadá a México, pues puede aplicar lo mismo si tú cuentas con tu registro o si tú cuentas con alguna prescripción, pero si tú viajas de Canadá y haces en escala en Estados Unidos, entonces esto cambia completamente la situación. Entonces, algunos países van a ser mucho más permisivos con el uso del CBD y de la cannabis. Otros pueden tener leyes muy estrictas que pueden inclusive ocasionar algún tipo de multa administrativa o inclusive, como ha ocurrido en algunos casos muy raros, que te detengan en el aeropuerto. Entonces, por ejemplo, he escuchado de casos, han salido noticias de casos donde justamente personas de Canadá, donde es perfectamente legal utilizar cannabis y CBD, y donde los puedes encontrar, ingresan por la frontera a Estados Unidos y les preguntan si su producto es de CBD o de cannabis y les dicen que sí, y en ese momento se enfrentan a un problema no solo de aduanas pero también legal, inclusive puede ser que puedan revocarte alguna visa. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Hay países con reglas muy severas. No sé si has escuchado algunos casos en Europa, en Rusia, en Asia inclusive, donde les imponen penas muy severas por realizar este tipo de acciones. Y todo esto tiene que ver por el tema de los controles internacionales. Entonces, antes de llegar a eso, verifica mucho las leyes de origen y las leyes del país destino. Ese es el primer tip. Entonces, y en algunos casos, si no está seguro o si no está del todo redactada la norma, lo mejor es tener precaución y no viajar con CBD. Pero yo quería explicarte también por qué es tan complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, si un país es legal y, por ejemplo, si tú vienes viajando de Colombia y vas a Perú, por ejemplo, o si vas de algún país como Inglaterra, donde hay un mercado medicinal, y viajas, por ejemplo, a México, ¿por qué no puede ser exactamente legal, ¿no? Bueno, lo primero de ello es que la Organización de las Naciones Unidas estableció tratados y acuerdos internacionales que regulan el control de sustancias, incluyendo a la cannabis. Entonces, a final de cuentas es un tema de fiscalización, como se le conoce, y es un tema de libre transporte o de la falta de este libre transporte entre diferentes países. La cannabis desafortunadamente no cuenta con libre tránsito, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de viajar. Te puede poner en una situación muy delicada si no lo hacemos de la manera correcta. Entonces, y esto puede ocurrir inclusive en territorios que puedan ser aledaños, inclusive, por ejemplo, si tú viajas de México a El Salvador, por ejemplo, en la frontera sur, un país puede tener reglas un poquito más claras y otro país puede no tenerlas. Entonces esto genera un poco de incertidumbre, ¿no? Y bueno, hay leyes donde obviamente tienen posturas mucho más progresivas en este sentido, y también a final de cuentas termina cayendo en que toda esta complejidad cae a final de cuentas en una autoridad administrativa que a final de cuentas es, primero, la autoridad que te deja viajar,
que te deja, digamos, subirte al avión, y la autoridad que te permite llegar, que te revisa tu equipaje en el país destino y que de manera educada te permite revisar y documentar perfectamente que tú eres un paciente. Parece que más recientemente, como hay más países utilizando normativas y aprobando normativas de uso medicinal de cannabis, parece que esto está permitiendo a pacientes en diferentes partes del mundo no tener tantos problemas con su medicina. Pero es muy importante para mí decirte que te familiarices con cada país y que leas específicamente, inclusive desde tu país origen, y a final de cuentas que lo transparentes en cuanto fuese necesario. Y para ello, obviamente, yo quiero recomendarte que tengas siempre una postura en la que me estoy actualizando sobre las últimas leyes y normas, tanto de donde yo vivo y bueno, en el caso de que te decidas visitar familia en el extranjero o que quieras viajar y conocer algún país con tu familia, que no tengas ningún problema, porque las leyes van cambiando. Entonces, si por ejemplo este año viajaste a Costa Rica y no pudiste tal vez acceder o viajar con tu medicina, esto no quiere decir que en un año, en 2 años no vaya a cambiar la ley. Entonces te invito a que te actualices un poquito sobre este tema. Ahora, ¿qué significa esto en temas de qué recomendaciones me puedes dar, por ejemplo? Porque no siempre resulta fácil estar haciendo toda esta tarea, ¿no? Entonces, el primero es que nosotros te podemos ayudar. Nuestro equipo médico, sobre todo si estás en México, te puede ayudar bastante, sobre todo a la hora de lidiar con toda esta parte administrativa. Entonces recuerda acercarte a nuestro equipo médico y nosotros podemos ayudar a garantizar que tu viaje sea seguro y que no tengas ningún problema con la documentación. Es muy arriesgado viajar con cannabis sin algún tipo de documentación adecuada para pacientes de cannabis medicinal. Regresando un poquito al tema de la documentación, entonces te recomiendo que lleves siempre tu receta médica actualizada. Muchas personas pueden, no sé, recibir alguna receta quizá hace 2 años, en el pasado, pero esta receta puede no estar actualizada. Y recuerda, el uso de cannabis medicinal en todo el mundo es controlado. Esto quiere decir que debe llevar un monitoreo médico primero que nada, y segundo, que la cantidad de cannabis en muchos países donde está regulado no es ilimitada. Tenemos, por ejemplo, límites en el número de días de la prescripción. Tenemos inclusive límites en algunos países en la cantidad de cannabis con la cual tenemos acceso. Y todo esto tiene que ver con los controles de la cannabis. Y obviamente esto hay que mantenerlo actualizado. Entonces, si no has visto a tu doctor o tu doctora, te recomiendo que lo hagas y que actualicen esa receta. Y obviamente revisa, por favor, que tenga todos los datos que he mencionado, todos los datos de tu doctor, una receta normal, pero además de esto, obviamente, que tenga tus datos para que puedan identificarte correctamente. Y en México, para identificar al paciente, la ley dice que tiene que tener tu nombre, tu domicilio, tu diagnóstico y tu clave única de registro de población, tu CURP. Y bueno, obviamente también te quiero recomendar, además de tu receta, traer algún tipo de documentación que te pueda facilitar tu doctor o tu doctora. Puede ser, por ejemplo, algún tipo de resumen donde viene tu historial médico relacionado con tu uso de cannabis medicinal. Puede inclusive tener algún tipo de documentación de tu lugar de empleo, inclusive en caso de que tengas alguna parte médica dentro de tu lugar de trabajo o en tu área de recursos humanos. Entonces, esto es muy importante, que tengas estos documentos siempre contigo a la mano y que guardes estos documentos en tu bolsa o en algún tipo de parte de tu equipaje a la que puedas acceder rápidamente. Y esto es para personas mexicanas o residentes mexicanas que están viajando
de regreso de otro país o que viajan a otro país. Pero esto, recuerda, es a la salida del país o a la llegada al país. También hay que verificar la ley a la llegada, a donde vayas a visitar o de donde vengas con tu medicina. Y finalmente, para personas extranjeras que visitan México, siempre, por favor, trae tu receta o tu permiso o tu medical card. Siempre tráela contigo. Recuerda, las leyes de México son muy diferentes a las de Estados Unidos. Aquí no hay libre venta para pacientes de cannabis. Y recuerda que como tú estás registrado en Estados Unidos, esto no quiere decir que ese registro aplique en México. Entonces, es posible que requieras algún tipo de valoración y esto es muy, muy, muy importante que lo hagas. Ahora, en cuanto al empaque y cómo viajar con tu medicina, te recomiendo utilizar algún tipo de contenedor que sea hermético. Inclusive, no sé si recuerdas que, por ejemplo, principalmente para viajar a Estados Unidos, a Europa, tenemos restricciones en el tema de líquidos. De hecho, esta es una de las principales restricciones que hay. Entonces, cualquier tipo de líquido trata de mantenerlo contigo en una bolsa separada, si se puede, hermética, para que no haya algún tipo de derrame, y tráela contigo en tu equipaje que va al avión. Y obviamente también, por favor, mantén cualquier producto de CBD o de cannabis medicinal en su empaque original, sobre todo para que puedan revisar las etiquetas, que éstas sean claras, que sean legibles y que indiquen perfectamente qué tipo de producto estás utilizando y que éste se pueda cotejar contra tu receta actualizada. Y obviamente te recomiendo que solo lleves la mínima cantidad que vayas a utilizar o necesitar durante tu viaje, para que todo el viaje, desde el proceso de la documentación y obviamente el abordaje, que sea de la manera más segura. Y finalmente, si te fuese requerido, tanto en la banda en los checkpoints de seguridad o tanto a la salida como a la llegada, te recomiendo que los tengas siempre contigo a la mano, como te lo he comentado, y que tengas, inclusive en algunos casos, en algunos países, esto es parte de lo que ayudamos con algunas familias que lo requieren, el verificar la reglamentación del país destino, para que si hay algo diferente que tal vez no anticipaste, que lo puedas tener preparado desde antes de que viajas. Y finalmente también, todo esto requiere un poco de anticipación, como te imaginarás. Verifica con tu aerolínea, obviamente, en caso de que haya alguna política, porque algunas pueden tener políticas más estrictas que otras. Esto puede variar dependiendo de la aerolínea, dependiendo de la ruta y obviamente, como te lo he mencionado, dependiendo del país. Ya sé que todo depende, pero hay algunos tips aquí que puedes ayudar, que puedes consultar. Hay materiales, recursos con los que podemos ayudarte, y a final de cuentas esto es un tema de conocimiento. Ya estamos empezando a avanzar mucho en el tema del CBD, las familias están empezando a cuidarse, ya hay más información en diferentes autoridades. Y sobre todo ahora, a final de cuentas, quiero platicar un poquito con la familia del paciente, porque también muchas veces se quedan un poquito de lado y no les ponemos tanta atención. Entonces es muy importante para mí recomendarte que si tienes un paciente o que si tu familiar utiliza CBD o cannabis medicinal, que le ayudes de la mejor manera. Y lo primero de esto es saber cuánto y cuándo debe tomar tu medicina, su medicina, tu familiar. Esto es súper importante cuando están viajando. Obviamente prepararnos desde antes, ayudar, asistir en las tareas que hemos mencionado durante este video, para saber muy bien las reglamentaciones de origen, de destino, qué hacer en el aeropuerto, y inclusive preparar un kit de viaje para que puedan ayudarle al paciente a que tenga toda esta documentación debidamente preparada con anticipación, y que todo esté en un lugar seguro pero muy accesible. Y la más importante recomendación que te tengo para lidiar con la autoridad es
la de tener una actitud muy positiva. Trata de no entrar en controversia o de quizá tomar una actitud defensiva que pueda empeorar algún tipo de discusión sobre algún tema. Traten de escuchar en familia, responder con mucha cortesía, inmediatamente mostrar la documentación pertinente y si fuese necesario, consulta y pide asistencia llamando a tu embajada, llamando al consulado. Es muy útil también tener estos contactos a la mano y obviamente algún tipo de asistencia legal en algunos casos, si lo consideras prudente, obtener un seguro de viaje que tenga algún tipo de asistencia legal. Esto te podría ayudar, pero si no lo tienes a la mano, inclusive tener algún número de algún abogado que tengas en la familia o de algún abogado con el que estés familiarizada. Y finalmente, el contacto de tu doctor o tu doctora, recuerda que esté en tu receta para que puedan comunicarse. Y bueno, obviamente, si esto es con nosotros, obviamente que se puedan comunicar con nosotros. Entonces, hoy hemos visto cómo viajar con cannabis, viajar con CBD no es tan sencillo como parece, pero tampoco tiene que ser necesariamente difícil. Creo que con algunos de los consejos que te he tratado de ayudar a entender hoy, el por qué es tan complicado, de dónde viene todo esto y que lo puedas hacer de una manera segura, sin problemas. Hay que recordar investigar, preparar tu documentación, mantener la calma, ser muy transparente, sobre todo para pacientes. Ya los tiempos están cambiando, afortunadamente. Entonces, sabemos que esto puede ser un poquito difícil, te puede generar sentimientos de ansiedad, sobre todo cuando estamos hablando de algo que pueda ayudarte, que pueda estarte ayudando y que no quieres quedarte sin tu medicina. Pero bueno, hay muchos recursos, hay una comunidad creciente y seguramente con el apoyo de tu familia, con el apoyo de tu doctor y de tu doctora, y obviamente tienes un material aquí en caso de que no puedas asistir a consulta médica con nosotros, por lo menos para que puedas proteger tu salud, ayudarte a cómo iniciar, cómo tomar CBD de una manera segura, que proteja tu salud y la de tu familia. Soy José Lugo Espejel, te veo en la próxima.